Tirsa, qué alegría tenerte nuevamente, hermanita. Gracias, de verdad me dejaste pensando la clase del día de ayer, un texto muy complejo y qué creatividad también de acercarte a él. Gracias y gracias por darnos esta esperanza de que Dios está, de que Dios da señales y de que Dios no nos abandona. Bienvenida. Gracias, gracias Manuel, y de nuevo agradecida a ustedes todas y todos por estar aquí y ayudarnos a reflexionar, ¿no? Como propuse desde anoche, la reflexión es conjunta para producir el aprendizaje. O sea, no es un aprendizaje que se trae y se vacía ahí, sino que trata de que sea algo que surja también, que vaya emergiendo con nuestra participación. Entonces, pues les agradezco eso, estar atentas y atentos, ¿no? Para participar todos, porque yo creo que se vuelve más interesante cuando tenemos los espacios de poder participar, decir lo que vamos pensando y sintiendo de lo que vamos escuchando, ¿no? Bueno, vamos a iniciar justo escuchando 2 o 3 personas de las que pudieron leer el texto y leerlo a través de las 3 preguntitas que dejamos. No tienen que decir las 3 preguntitas, sino más bien lo que traen después de leer ese texto. El texto que vamos a trabajar hoy, ustedes saben, es Isaías 11, y vamos, que serían los segundos personajes, ¿no? Que vamos a trabajar de este curso, los segundos personajes del Adviento, ¿no? Entonces, 2 o 3 personas, ¿no? Que nos cuenten qué traen sobre lo que encontraron, sus hallazgos. Marielos, gracias Marielos. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto de compartir con todos los hermanos latinos y también los que están por los Chicagos también, ¿verdad? Bueno, yo leí, obviamente no tengo el conocimiento tan amplio como algunos del grupo, pero bueno, lo que yo recordé de ayer es que es en una época en donde hay mucha guerra, ¿verdad? Y donde hay mucho enfrentamiento entre diferentes tribus, o no sé cómo llamarle. Y entonces, lo primero que veo es que se anuncia aquel que viene a solucionar todo, ¿verdad? El que tiene sabiduría, el que no juzga, el que, ¿verdad? Ese es el que va a solucionar todo. Y digamos, el tema principal es la venida de un Mesías, que es el descendiente de Jesé, que ahí me fijé, bueno, ¿quién es Jesé? Entonces Jesé es el papá de David, entonces, bueno, entonces viene en línea directa de Jesucristo, ¿verdad? Y después lo que eran imágenes y simbología, lo que vi es que hablan de un tronco, de un retoño, y después de la convivencia de los antagónicos, ¿verdad? De que la vaca va a estar con el león y que digamos y que el niño va a poder meter su mano ¿verdad? En el hoyo de una culebra. Entonces, como la buena convivencia entre antagónicos. Eso fue lo que, digamos, que pude observar en la lectura. Gracias. Gracias, Marielo. Excelente. ¿Alguien más trae algo más? Sí, María del Carmen. María del Carmen, y luego terminamos con María Esther. Las 2 Marías. Buenas noches. Sí, agregar a lo que dijo Marielo, que esta nueva esperanza viene por la rama de José, por el lado de José, papá de Jesús. José, nada más que eso. Gracias, María. Después vamos aportando más. Gracias, María, por esa gotita. María Esther.
Buenas noches. A mí el texto me suscita una nueva creación, o sea, donde hay nuevas relaciones, donde se habla de justicia, de paz, y también, digamos, con respecto a todo lo que es los símbolos, ¿verdad? Como que ya no hay débiles ni fuertes, ¿verdad? Porque se habla de los contrapuestos, digamos, el fuerte y el débil en armonía. Entonces también me parece que es una propuesta de justicia y de paz. Gracias, María Esther. Gracias, las tres compañeras. Camila, nos trae algo. Vamos, Camila. Hay una señal muy importante que este nuevo retoño nos dice Isaías que sobre él se posará el Espíritu del Señor, de sabiduría y discernimiento, de consejo y fortaleza, de conocimiento y temor del Señor. No sentenciará por apariencia ni decidirá por los rumores que oiga. Juzgará con justicia a los pobres y sentenciará con rectitud a los desamparados del país, pero golpeará al violento con la vara de su boca y con el soplo de sus labios hará morir al malvado. La justicia y la lealtad los ceñirán como un cinturón. Y cuando luego llega Jesús, tiene todas estas señales en, digamos, su aspecto externo, para que nosotros los humanos que somos limitados podamos creer en Él por todos sus actos y también por todas estas cualidades inspiradas por el Espíritu Santo. Gracias, Camila. Bueno, agradecemos ese esfuerzo que han hecho. Bueno, estaba Guadalupe, ¿cierto, Manuel? Guadalupe Mosquera, sí. Guadalupe, te escuchamos, hermana. Sí, señor. A mí me llama la atención de que para hacer algo nuevo, o sea, que ese cambio viene de algo nuevo y hace como un paralelo, aunque no tengo claro las citas bíblicas, pero sí ese gozo, esa alegría, esa transformación que se da acá en Isaías, ese tronco nuevo que está surgiendo, que da como todo ese bienestar, pero que el parámetro es la justicia. También ese mismo es la referencia que nos hacen acá de Jesús, prácticamente es la vivencia que nosotros vemos de Jesús, ¿ya? Que también viene a traer ese gozo, el paz, o sea, el gloria que cantan nuestros pastores, esa paz, esa alegría. O sea, yo me llamó la atención como ese paralelo. Y también uno ve que aquí en Isaías están lo que es los dones, ya nos empiezan a hablar como de esos dones que nos hablan allá también en el Nuevo Testamento, porque está la justicia, el espíritu, todos esos dones de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia. O sea, que no hay como nada suelto, ¿ya? Y viene como un entronque de antiguo y nuevo, ¿ya? Y en la segunda es como el tema, ¿cuál será el tema? Pues una nueva vida que se está anunciando, una nueva vida, un nuevo orden que va a instaurar. ¿Y cuál va a ser los parámetros? Pues la justicia. Y esa justicia es lo que va a hacer convivir prácticamente como esa esperanza de que se viva esa paz que se anhela tanto, que se trabaja tanto. Eso fue lo que yo entendí. Excelente, Guadalupe. Yo estoy muy feliz de lo que han traído ustedes para iniciar la reflexión. Y yo podría decir que han traído casi todo, ¿no? Y lo que vamos a hacer, todas las que hablaron, ¿verdad? Que aportaron, y estoy segura que otros que no hablaron en este momento, después más adelante vamos también a motivarles para que nos coloquen lo que traen. Esta lectura que han traído nos recuerda varias cosas, ¿no?
Marielos fue la primera que me hizo recordar de ayer la importancia de la memoria, ¿no? Y Marielos comenzó a hablarnos, a decirnos lo que recordaba de ayer. Eso me encantó, Marielos, ¿no? Y te agradezco mucho, porque eso significa que vamos como tejiendo estas narrativas desde una mirada distinta, con la clave de la diversidad, que es lo que estamos colocando como clave hermenéutica, ¿no? Entonces, decíamos ayer que tener presente la memoria es un punto sumamente importante para poder descubrir esa presencia de eso nuevo, ¿no? Entonces, Marielos inmediatamente nos colocó en ayer para que no olvidemos el contexto en el cual estamos con Isaías primero, ¿no? El contexto, este contexto de guerra, decía un poco Marielos, que lo vimos ayer. Entonces, muchas gracias por cada una de esas intuiciones, ¿no? A partir de la lectura, luego de ver también cómo fueron levantando los temas centrales que trae este texto, la justicia, la nueva creación, decía María Esther, ¿no? Entonces, esto nos sirve como justamente introducción, y ahora vamos a ver cómo vamos a tejer cada una de estas partes que han traído las compañeras, ¿no? Para tener como la narrativa tejida del día de hoy, ¿no? Me van a permitir usar aquí las diapositivas que nos ayudan. Disculpen, le di casi a salir de la reunión. Que nos ayuda a... ahí. ¿Están mirando mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Entonces, tenemos, este es el título, ¿no? Que María Esther nos lo recuerda muy bien. El título que traemos esta noche, que tiene que ver con los personajes de esta noche, realmente anuncia una nueva creación, ¿no? Y como dijeron ustedes, aquí hay un personaje ya central, que es el rey descendiente de David, ¿no? Es más o menos esto lo que trabaja el Isaías 11, ¿no? Isaías 11. Y vamos a ver cómo será eso, cómo es esto de una nueva creación, ¿no? ¿De dónde nace esta nueva creación realmente, esta nueva propuesta, ¿no? Camila nos narró el texto ya de su versión. No sé si les gustaría a ustedes, para que lo tengamos ahí fresquito, volver a leer, o ya están por dentro del texto, no hace falta leerlo. Ustedes me dicen, ¿está bien así? ¿No lo leemos? Podríamos entonces pasar al siguiente. Hablar un poco de la estructura, ¿no? Y un poco del análisis del texto desde mi mirada, ¿no? Desde mi mirada. Siempre recordando que estoy haciendo una mirada a este texto desde la clave de la diversidad, ¿no? La diversidad como clave hermenéutica, ¿no? Entonces, el texto podríamos dividirlo en los versículos del 1 al 3, ven que es Isaías 11, versículo 1 hasta el versículo 9. Entonces, los 3 primeros versículos tenemos el personaje del niño rey, ¿no? Esto que vamos a explicar ahora, y sus características, ¿no? ¿Cómo debería ser este niño rey? ¿Qué es lo que Dios espera que sea, ¿no? Este rey que nace de este trono, ¿no? Los versículos 3 al 5, yo le he llamado el fruto de su acción, ¿no? A partir de sus características, el fruto de su acción, que es la justicia, como bien ustedes recordan. Y de los versículos 6 al 9, la propuesta, ¿no? La propuesta del nuevo orden
en la superación de las oposiciones que ustedes bien hicieron referencia. Alguien habló de los antagónicos, ¿no? De los antagónicos. Entonces, ese nuevo orden parece surgir de la superación de esos antagónicos o de esas oposiciones, ¿no? Bueno, en relación al niño rey, ¿no? Tenemos todo el contexto que nos habla en los primeros 5 versículos, ¿no? Se refieren a él específicamente. La estructura que vimos ahora así lo muestra. Comienza en el 1 y va hasta el 5, ¿no? Todo referente a él, ¿no? A qué debería hacer. Entonces, el versículo 1, saldrá un vástago, ¿no? Del tronco de Jesé, y un retoño de sus raíces brotará, ¿no? Esa es la traducción que estoy utilizando, es esta versión, creo que es la de Jerusalén que estoy utilizando ahí. Así que eso es lo que dice. Ustedes lo han dicho muy bien. Lo han dicho muy bien, que es de la familia de David, ¿no? Porque Jesé es el papá de David, ¿no? Y nace de él, entonces es de la familia. Específicamente de él, ¿no? Padre de David. Parece indicar un cambio de dinastía, ¿no? Alguien completamente diferente, más allá de un descendiente de David. O sea, no es un descendiente de David. Y aquí a mí me gusta esto enfatizarlo. No es tanto un descendiente, más es alguien ligado, pero es distinto, es diferente. Y yo creo que por eso Isaías hace hace este énfasis en decirnos que es un vástago del tronco de Jesé. No significa directamente un descendiente. Aquí hay algo ya muy distinto. Hay un biblista argentino, ¿verdad? Que ya murió, Severino Croato, trabajando ese texto, y justamente en ese primer versículo nos entusiasma cuando nos hace entender la diferencia que hay en ser descendiente directamente, ¿no? Porque lo igualamos, hacemos como todo igualito, y hacer esta explicación, toda esa vuelta que da Isaías para decirnos, ¿no? Que es del tronco de Jesé. Un poco para decirnos, mira, es descendiente, pero es algo distinto. No es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Es un texto, en ese sentido, ¿no? Por venir de estas ramas de David, es un texto mesiánico, ¿no? Y ustedes, yo creo que lo captaron muy bien, porque de una vez lo llevaron a relacionarlo con Jesús. Y me gusta decir eso, relacionarlo con Jesús. No que se está hablando de Jesús aquí, de nuevo, ustedes, al hacer la conexión del mesianismo, ¿no? Entonces lo relacionan con Jesús y está muy bien. Fue interpretado como una promesa de un rey futuro, ¿no? Ahí está la relación que ustedes hacen, porque es la interpretación que más adelante van a hacer los evangelios, ¿no? El retoño, este nuevo retoño que surge de este tronco, para decirlo, mira, es una cosa nueva, no vayan a confundir todo. ¿Ustedes saben por qué me gusta también hacer esa diferencia? Porque nosotros tenemos varios David en el Antiguo Testamento. Cuando digo varios David, son varios momentos distintos de David. David no es el mismo desde que nace hasta que no. Hay varias imágenes de David. Entonces aquí la imagen de David, que está, ¿verdad?, centrada en la imagen mesiánica de David, y también este retoño es algo nuevo, Entonces vamos a ver qué es eso nuevo. Entonces el retoño, el joter en hebreo, es una imagen de esperanza ya, ¿no? Una imagen de esperanza en un contexto de miedo y de tinieblas. Eso es importante destacarlo. Por eso
esto de algo nuevo, es un retoño. Aquí está ya, ¿no?, la relación que después se hace con el adviento, ¿no?, de lo nuevo. Por eso es importante este texto en esta época, ¿no? ¿Qué es lo nuevo que está surgiendo? ¿Cuál es el retoño nuevo? ¿Qué es lo que trae de nuevo? ¿No? ¿Qué es lo que tiene de nuevo? Que eso es lo que va explicando el texto, ¿no? La situación era de desesperanza, ¿no? Ya lo dijo una de ustedes, ¿no?, cuando se refirió ayer, cuando recordó que veíamos el contexto de guerra, de miedo, de tinieblas, ¿verdad?, de terror que se está viviendo en ese momento. Entonces, es un contexto realmente de desesperanza, pero no una cuestión violenta o de dominación externa, sino que también al interno hay temores, hay miedos, hay acciones que no están favoreciendo a un grupo de personas, ¿no? A los elegidos de Dios, yo diría. Y vamos a ver por qué, ¿no? Entonces la situación es de desesperanza, causada por la dominación asiria, ¿no? Y ya lo vimos ayer, ¿no?, con eso de los reyes y toda la conflicto de guerra, pero también hay un énfasis aquí en la preocupación que tiene Dios porque este retoño sea realmente algo nuevo. ¿Cómo es que es algo nuevo? Eso es lo que queremos como enfatizar hoy, trabajar hoy. El versículo 2 nos habla de que reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Entonces, este algo nuevo trae ya como una vocación. Reposará sobre él el espíritu de Yahvé. Y nos va diciendo en qué consiste ese espíritu. Se trata de un espíritu de sabiduría y de inteligencia. Camila nos lo decía, ¿no? De un espíritu de consejo y fortaleza. Un espíritu de ciencia y temor de Yahvé. El rey poseía el espíritu divino por ser representante de Dios en la tierra, ¿no? Pero este nuevo retoño tiene que caracterizar bien en qué consiste ese espíritu. No es cualquier espíritu divino, ¿no? Tiene unas características muy concretas de sabiduría, de fuerza y de temor a Yahvé. Que vamos a ver esto de la palabra temor, el término temor en hebreo. Es muy interesante. A mí me gusta siempre recordar que temor en hebreo es confianza en Yahvé. Es como ese mismo término que se usa con las parteras allá, que las traducciones nuestras normalmente hablan de temor, ¿verdad? Así lo traducen. Pero en el sentido más profundo de este término es confianza en Yahvé. En esto se conecta también con el texto de allí. El Espíritu lo guía y lo orienta. Reposará sobre él, ¿no? Ajá. Es un verbo de movimiento. Es un verbo, un movimiento que significa conducir, guiar, dirigir, ¿no? Ese espíritu es la Ruach. Y por eso me gusta cuando María Esther dice, mira, eso está relacionado con la creación, porque la Ruach la tenemos allá al inicio de la creación, Génesis 1. Aquí aparece también, ¿no? Aquí aparece el aliento vital, quien da vida a los seres. Es el espíritu de la creación. Ese es el espíritu de Dios, ¿no? De Yahvé, dice el texto, ¿no? De la sabiduría y de la inteligencia, que se refieren esos términos, realmente se refieren a la capacidad para tomar decisiones. Espíritu de sabiduría y de inteligencia. Cuando hacemos el análisis de esos términos, significa la capacidad para tomar decisiones. Entonces ya vemos que no es así cualquier espíritu divino. Primero es el espíritu de Yahvé, bien específico, es la Ruach, por lo tanto está relacionado con la creación, ¿no?
con lo crear algo nuevo, algo distinto, y al mismo tiempo es un espíritu de sabiduría y de inteligencia que nos evoca la capacidad para tomar decisiones, ¿no? Entonces, un rey que tiene que tomar decisiones, debe saber tomar decisiones. Y más que eso, de consejo y fortaleza. Consejo, cuando hacemos el análisis del término también en hebreo, tiene que ver con discernimiento. Entonces, es un espíritu que le da al rey una capacidad de discernir y de fortaleza, o sea, de tener la valentía, podemos decir, de llevar aquello que discierna y aquello que decida, llevarlo enfrente. Tener esa capacidad, esa fortaleza, ¿no? No temer, no, aquí viene no temer, aquí viene confiar, ¿no? En que eso puede llevarlo hacia adelante. Y ya sabemos por qué, ¿ya? De ciencia y temor, ¿no? Temor, la capacidad de restablecer las relaciones y un nuevo orden, potenciando lo común, ¿no? Y aquí está como la tarea, ¿no? Aquí está la tarea de este nuevo rey, de potenciar lo que es común, que parece que no está siendo potenciado. Parece que el rey en ese momento, que está en ese momento, no está tomando decisiones adecuadas, no está discerniendo en sus acciones y por lo tanto no está confiando en Dios y la presencia del Espíritu de Yahvé en él, ¿no? Para la toma de esas decisiones que le provocarán un nuevo, las acciones para realizar un nuevo orden, ¿ya? Bueno, en la segunda parte, los versículos 3 y 5, nos van a explicar el fruto de esa acción. O sea, el para qué tener, poder tomar decisiones, el para qué poder tener capacidad de discernir, el para qué tener capacidad de restablecer las relaciones. ¿Para qué? Lo responden los versículos 3 y 5, ¿no? Para la justicia, ¿no? Entonces, fíjense cómo ya el texto nos va dando varias informaciones interesantes. Si es eso, es porque la justicia en ese momento que el profeta está contando, en el siglo 8, donde está el profeta, en ese contexto, ¿no? de conflictos y guerra y dominaciones, hace falta justicia, ¿no? Para tomar, para restablecer relaciones, ¿no? Hace falta restablecer las relaciones para que haya justicia. El versículo 3 dice algo muy interesante y yo casi que lo dejé literal, ¿no? No de ver por sus ojos juzgará. ¿Esto qué significa? O sea, no es una simple mirada ahí que va a tener para poder juzgar, ¿no? Su juicio no será superficial, sino que debe ser un juicio integral. De ahí la necesidad de tener capacidad de discernir y de tener capacidad de tomar decisiones, porque un juez, ¿no? Un rey que tiene que juzgar, no puede ser cualquiera ahí a lo rápido, ¿no? Sin saber lo que está haciendo. Entonces, tiene que ser un juicio integral, como parte del todo, integrando su visión, pero también la visión del otro. Y aquí es importante, evitando así juzgar según las apariencias, dice el texto. Para que no juzgue según las apariencias. Entonces, para no juzgar según las apariencias, miren, hace falta realmente tener capacidad de discernimiento. Aquí el tema del discernimiento es muy interesante, ¿no? El versículo 4
Juzgará con justicia, y aquí entonces ahí ya no le va poniendo rostro, ¿no?, al asunto. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra, ¿no? Aquí son los Anaharen, ¿no? Es muy, muy bonito porque son es la gente que parece que la justicia no le está siendo aplicada de manera correcta, ¿no? Se dirige a los débiles y a los pobres para hacerle justicia frente a los malvados. La ruptura de la fraternidad debe ser restablecida, ¿no? Y esto se restablece, la fraternidad se restablece con justicia. Si no hay justicia, no hay fraternidad, ¿no? Si no hay fraternidad, no hay justicia. Se debe discernir para el juicio. Y aquí el juicio, o sea, para juzgar, aquí es bien interesante, porque el juicio tiene que ver con derecho, ¿no? Entonces, para discernir sobre el derecho de los pobres, necesita sabiduría, necesita entendimiento, aproximarse, conocer, entender la situación de los débiles, estar al lado de los débiles, olerlos, ¿no? Como dice el Papa Francisco. Y los débiles no solo son los, dice concretamente, los pobres de la tierra, en ese contexto, pero pensemos en los débiles en todos los contextos y de todos los tipos, ¿no? Aquí, de nuevo, hay una mirada desde la diversidad, ¿no? Desde la diversidad de situaciones, desde la diversidad de maneras distintas de aproximarnos, ¿no? Entonces, la diversidad a mí me huele cuando leo este texto por todas partes que voy, ¿no?, haciendo la lectura. El versículo 4 dice, herirá al hombre cruel, malvado, como dicen algunas traducciones, con la vara de su boca, con el soplo de sus labios matará al malvado. Es interesante porque parece como que va y viene, ¿no? Y con esto podrá impedir la violencia, desenmascarando la mentira. Aquí lo de la boca es lo que sale, ¿no? Con el soplo de su boca y de sus labios no se evoca las palabras, ¿no? No se evoca las palabras. Entonces matará al malvado para impedir la violencia, para desenmascarar la mentira. Cuando en hebreo encontramos esta relación de boca y labios, nos está hablando de palabras. Si hay que acabar con eso, es porque lo que está saliendo es mentira, ¿no? De esos labios es mentira. Entonces, este rey tiene que discernir y tener sabiduría para poder desmentir, ¿no?, lo que se está diciendo en contra de los empobrecidos, ¿no?, de los pobres de la tierra, de los débiles. Y llega el verso 5, donde está esta imagen bonita, esta metáfora linda del ceñir la cintura, ¿no? El cinturón. Ceñir el cinturón es muestra de entrega y fidelidad, ¿no? De nuevo, es una imagen que está relacionada con la fortaleza que tiene que tener. Entonces, estos dos primeros versículos donde habla de yo le puedo decir, de la calidad de ese espíritu, se va explicando en la medida que vamos avanzando en el texto, lo que significa cada uno, ¿no? Entonces, el ceñirse el cinturón, la imagen, tiene que ver con esto, ¿no? Con entrega, con fidelidad, con fuerza, ¿para qué? Para poder discernir, para poder hacer las acciones que Yahvé haría, ¿no? Porque es el mismo espíritu de Yahvé. Como igual esta imagen del cinturón la podemos encontrar en otros textos, ¿no? Como en el Salmo 76, en el 109, en el 18, en Éxodo 12, ¿no? En la celebración de la Pascua, allá también, ahí
ceñir el cinturón, ¿no? Entonces, son momentos muy especiales en los que el cinturón se ciñe y se aprieta, ¿no? Recuerden, cuando nos colocamos el cinturón, estamos aquí en toda esta área de los riñones. Los riñones tienen que ver con la fuerza, ¿no? Ahí está la fortaleza, ¿no? El rey sella, entonces, con esta imagen, en su propio cuerpo, cómo actuar con justicia. Y equivale a hacer, esta justicia equivale a hacer el derecho de los pobres valer, ¿no? Y por lo tanto, no puede ser un rey que juzgue por apariencia. Ah, no, este traposito no, este amanerado no, este negro no, o este indígena no, o esta mujer no, no es por apariencia, ¿no? Aquí va a tener que realmente conocer lo que se está haciendo contra el débil, ¿no? Para poder sacar las mentiras y desenmascararlas, ¿no? Y poder entonces hacer valer el derecho. La justicia y el derecho, los términos en hebreo aquí usados en ese texto, mishpat, sedaká, son justicia y juicio, son usados como sinónimos y transmiten la idea de un plan, ¿no? Un plan como en Éxodo, o una costumbre como en Génesis, un procedimiento como en Levítico. El contexto de la justicia es un contexto legal, donde Dios es el juez en estos textos, ¿no? Pero la justicia es también don de Dios, lo que significa que es parte del proyecto de Dios, de relaciones, del proyecto de relaciones diversas, ¿no? Dimensiones de la justicia, entonces, fidelidad a Dios, ¿no? Con la alianza, la atención a los pobres, el cuidado en el que se expresa la relación con el otro, ¿no? Cómo se expresa la relación con el otro. Por eso, amor a Dios y amor al prójimo son indisociables, ligados entre sí, ¿no? Para que haya justicia y derecho, ¿no? Tiene que haber las dos relaciones. Y en este texto aparece muy claramente, ¿no? Esta relación. Y por último, en la tercera parte, tenemos entonces el tema de la nueva creación, que ya María Esther nos anunciaba, en los versículos 6 al 9. ¿No? Juzgar con justicia para una nueva creación. Como ustedes decían, la superación de los opuestos, ¿no? Y esto va a provocar armonía, ¿no? Cuando se superan los opuestos, lo que se consigue es la armonía en las relaciones, ¿no? En favor de las relaciones. Ya el niño rey no aparece más en esta parte de la nueva creación. Ya no aparece. Lo que aparece son las consecuencias de su acción. Pues su acción provocada por ese espíritu de Yahvé, con esas características que hemos explicado, provoca ya abre las posibilidades para algo nuevo. Entonces ya no tiene que aparecer el rey, el niño rey aquí, ya no he mencionado más, ¿no? Cuando yo por primera vez hice el estudio de este texto, yo me quedé así, en un principio, como con un sabor, ¿y dónde me dejó el niño rey allá? No. Después caí en cuenta que ya no se necesita. Ya no aparece más. Aparecen sus consecuencias, ¿no? Los binomios, entonces aquí, con las metáforas de los animales, ¿no? Y es que lo hace aquí más bonito, ¿no? Esas acciones, esas consecuencias de las acciones del niño rey, dan por surgimiento esta nueva creación y explicada por estos contrarios, ¿no? Con los animales. Lobo y cordero, leopardo y cabrito, becerro y novillo, ¿no?
novillo y leoncillo andarán juntos, bajo la guía, ahora sí, de un niño pequeño, que hará con que animales y salvajes y domésticos convivan juntos, ¿no? Al restaurarse las relaciones entre los seres humanos, también se restaura toda la creación. Y de ahí la idea de esta canción inicial, que ustedes que escuchamos todos ahora, ¿no? Esta canción que se llama Grita, Grita Tierra, nos puede parecer que está solo cantando el clamor que está haciendo la tierra por toda el desmate, ¿verdad? Y la explotación y el extractivismo y todo ese perjuicio que está causando a la propia tierra. Pero sin embargo, esta canción, esto que grita la canción está relacionado con las relaciones entre los seres humanos y de los humanos con la naturaleza, ¿no? Entonces, cuando hay unas relaciones distintas, que es lo que se restaura cuando hay justicia y derecho, entonces hay posibilidad de una creación nueva, ¿no? El cambio de ruta en la justicia posibilita que se superen las tradicionales enemistades u oposiciones, ¿no? Vaca y oso, león y buey, áspid, víbora y niño pequeño. Uno se imagina un niñito pequeño poniéndole la mano a una cueva de víboras y, ¿verdad? Y casi que le da escalofrío. Pero cuando se rompen los opuestos, eso puede suceder. No habrá amenaza ni ataques de unos contra los otros, sino que comerán y jugarán juntos, ¿no? Es el puro paraíso, ¿no? La violencia y el conflicto son superados, pues la norma será vivir bajo la confianza de Dios y el cuidado mutuo. Pero recuerden que ese cuidado mutuo tiene nombre arriba en el texto. Ese cuidado mutuo tiene que ver con no juzgar por apariencia, tiene que ver con descubrir dónde están las mentiras que les quieren, que quieren hacer daño al débil, ¿no? Están ahí. Y ese temor está en la confianza de Dios, ¿no? Entonces ese cuidado mutuo es lo que Dios restablece con ese espíritu, ¿no? De Yahweh. La justicia entonces genera una nueva ética, no nuevas leyes, sino una nueva manera de ser. Y aquí para mí es sumamente importante esto, ¿no? Porque cuando lo llevamos por el tema de lo legal, de la ley, ¿no? Entonces hay leyes para todo. Aquí en Costa Rica, bueno, las que somos de aquí, las que estamos viviendo aquí, también sabemos que en Costa Rica hay leyes para todo, ¿no? Pero hay poca justicia para los más débiles, ¿no? Entonces ahí, ¿qué está faltando? ¿No? No tanto nuevas leyes, sino una justicia basada en una nueva ética, ¿no? Una nueva ética. Y si no, que lo digan los pueblos originarios y los territorios y todo lo que tienen que luchar, ¿no? Para poder hacer valer su palabra cuando se hace valer, ¿no? Difícil. El lobo, un animal silvestre que actúa de preferencia en la noche, volviéndose símbolo de la luz y de la fuerza salvaje, se desvanece frente a la capacidad de discernir y a la fuerza, ¿no? A la firmeza, de estar firme. Y revela su lado bueno, pudiendo ahora convivir con el Cordero, ¿no? Como nos dice el versículo 6. Entonces es bonita esta imagen del lobo. Y recuerdan cuando estudiamos la imagen del lobo en los
en los otros profetas. Lo recuerdo bien, por ejemplo, en el profeta Sofonías, que allá aparece un lobo que en las madrugadas le saca la carne, ¿no? A sus presas, ¿no? Aquí en Isaías, este lobo convive con el cordero, ¿no? No le saca la carne a nadie, ¿no? Entonces, muy linda la imagen. Otra imagen bonita de este texto, que es de Génesis 3, traída también, la clásica rivalidad judaica entre hombre y serpiente, ¿no? Como en Génesis 3, símbolo que trae el mal, ¿no? Para el mundo judaico. También aquí trae la redención. Según algunas culturas, por ejemplo, en las culturas orientales, en la cultura china específicamente, digamos, esta oposición, ver la serpiente como negativa, eso se supera, igual que aquí en Isaías, ¿no? O sea, que esta superación de estos opuestos lo podemos encontrar en diferentes culturas, o sea, que no es solamente un ideal de Isaías, sino que cuando nos ponemos a analizar y a estudiar, vemos que sí, vemos que en una cultura la serpiente es mala, en otra no es mala, convive, ¿no? Y se supera esa oposición. Entonces, son imágenes que pueden ser reales también, ¿no? Al final del texto apunta para la clave del cambio. El conocimiento de Yahvé es responsable por la armonía cósmica. Como nos dice el versículo 9. Nadie hará daño, nadie hará mal en todo mi santo monte, porque la tierra estará llena de conocimiento de Yahvé, como cubren las aguas el mar. Y así termina el texto. Parece una poesía, realmente, y digo poesía como la forma literaria de expresar lo más real, ¿no? Y lo más ansiado, en este caso. De tal forma que cuando nadie hace daño a nadie es porque hay justicia, es porque hay una ética basada en la justicia y no en la ley. Algunas conclusiones que yo destaco, que ya ustedes también las trajeron. El niño rey, lleno del Espíritu de Dios, posibilita restablecer las relaciones rotas entre serpiente y mujer, que ocurría en Génesis 3. O sea, nos devuelve. Piense como ayer, en el texto de ayer, la actuación del rey Ahaz nos devolvía a corregir la actuación de Abraham en Génesis 22. Este texto nos devuelve a corregir la oposición entre serpiente y mujer. Y de aquí se puede hacer, inclusive hay trabajos muy lindos hechos entre esa alianza que hay entre las mujeres, entre la mujer y la serpiente, y que luego en la tradición tanto judaico como cristiana aparece como negativa, y en la tradición cristiana como la mujer como pecaminosa y productora del mal para los otros, ¿no? Sin embargo, en estas actuaciones, cuando hay justicia, es distinto, ¿no? Ahí se supera esas relaciones, ¿no? Opuestas. El texto nos lleva a ver la importancia de que el individuo se sepa parte de la comunidad y que la humanidad nuevamente se sepa conectada con el cosmos, con lo cual toda la creación se restaura, ¿no?
este texto que parece tan sencillo, yo creo que nos abre un mundo de posibilidades en el ejercicio de nuevas relaciones, ¿no? La relación y el equilibrio cósmico son posibles solo desde la Ruach. Y la Ruach es el espíritu de Yahvé, el principio vital que está en todos y en todo, haciendo que el centro sean los más vulnerables, ¿no? Que el centro sean los débiles, que el centro sean aquellos sobre quienes se mienten, que el centro sea aquellos sobre quienes se juzgan por apariencia, que el centro sean los más pobres, ¿ya? Hay que desmontar a las injusticias y sus estructuras, ¿no? Las estructuras que montan las injusticias, para después proponer la convivencialidad de la que habla el Papa Francisco, ¿no? Como posibilidad de coexistencia de los distintos. Entonces, no más opuestos. Y esto para mí es realmente necesario comprenderlo desde esta dimensión, ¿no? Para que realmente pueda haber armonía. Hay que mirar para la trama de las relaciones, interdependencias, interacciones que nos atraviesan como humanos, animales, naturaleza y cosmos. Todos los seres, solo percibiéndonos como sistema entramado, podremos convivir en armonía. Y todo esto, para que esto sea posible, la justicia tiene que reinar. Me gustaría ahora escuchar de nuevo a ustedes, ¿no? Las 3, 4 personas, todas las que quieran ahora, vamos a conversar sobre qué nos aporta este texto y qué desafíos nos provoca este texto. Vamos a conversar sobre estas dos preguntas, ¿no? Después de todo lo que ustedes trajeron y esto, gotita también que yo traje, ¿no? Entonces vamos a quitar la pantalla y a conversar sobre estas preguntas. Muy bien, recuerden de alzar su manita virtual, por favor. Persona que quiera compartir. Giselle. Gracias, buenas noches. Con todo este análisis que nos ha ido guiando Tirsa, pienso que este es un texto que nos puede dar a nosotros y a nosotras mucha esperanza en tiempos de adversidad, en esos tiempos que precisamente estamos pasando, en donde ya tenemos 3 años de haber pasado pues una época de pandemia, ¿verdad? Donde pues ya la pobreza y la explotación y la injusticia existen, o sea, sabemos que existen, pero con lo de la pandemia esto quedó como más claro. Entonces, como hablabas al principio, en el contexto del texto, se está viviendo una época de crisis, ¿verdad? Entonces, pues yo pienso que nosotros también estamos pasando por esta etapa donde necesitamos resistir, ¿verdad? Unirnos como comunidad, como pueblo, para salir adelante. Y entonces necesitamos pues estas buenas noticias e ir construyendo esta nueva forma de relacionarnos. Y también pues hemos visto también con esto de la pandemia cómo la Madre Tierra también grita, ¿verdad? Pidiendo que por favor
pues tengamos misericordia también con ella. Y siento yo que, bueno, esto nos da a nosotros y a nosotras hoy muchísima esperanza para cambiar también nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestras costumbres, no solamente como seres humanos, sino también con la naturaleza, porque todo el daño que le hagamos a ella nos lo estamos provocando nosotros y nosotras mismas. Y pues si la matamos, por llamarlo de alguna forma, ¿verdad? Si la violentamos, nos estamos matando y nos estamos violentando nosotros también. Así que eso es lo que pude como conectar. Muchas gracias. Gracias, Gis. Profesora, si usted quiere contestar, nada más abre el micrófono, ¿eh? Griselda de la Caridad y luego Pamela, luego Ligia. Buenas noches. Para mí, el tronco de GC para mí ha sido una realidad en la que se ve toda la creación, cómo la creación juega un papel muy importante en eso, en el sentido de la justicia, de la creación que estamos ahora viviendo, ¿no? Con la crisis de la pandemia y muchas cosas que nos deja relucir, nos trae a relucir en la historia, en el hoy. Y cómo esa creación, somos criaturas de Dios, cada uno de nosotros, y cómo veo que eso, cómo los animales en sí, en pareja puede asemejarse en el sentido de a nosotros, pues, en el sentido de que, por ejemplo, no pelear la justicia, no vivir en la justicia, sino en la armonía. Eso se ve de una manera homogénea, pues. Y siento que se lleva a cabo, ¿no? Con muchas cuestiones que ahorita yo en la realidad he tenido, ¿no? Por eso de las pandillas y cosas así que estoy viviendo actualmente en casa y creo que eso sale a relucir. Gracias. Gracias, Griselda. Pamela. El micrófono, Pamela. Ya. Muchas gracias. Mi nombre es Pamela León, soy de la ciudad de Guatemala. Muchas gracias por permitirme entrar a este estudio. Me encantó la reflexión acerca de la justicia. Como profesional, pues soy abogada y he comenzado a ver con tristeza que en mi país la corrupción ha comenzado a matar personas. Este año una familia que iba en una carretera, pues cuando iban pasando por determinado lugar, la carretera se hundió y ellos desaparecieron. Pasaron semanas en la búsqueda, claro, ya los sacaron pues muertos. Pero lo que me brindó tanta esperanza dentro de tanto dolor es la participación de la comunidad, como ellos comenzaron a asistir a la demás familia que estuvo ahí esperando la hora para poder rescatar los cuerpos y todo, y llevaban comida, y cuando lograron rescatar los cuerpos, como no eran de la capital, sino de un departamento, acompañaron a la familia hasta el lugar donde los iban a enterrar, y ahí en el pueblo donde estaban, pues la comunidad se unió, hizo comida, prepararon todo para el velorio. Esto de justicia, la aplicación de la justicia, tiene su recompensa,
entre la misma comunidad cuando nosotros nos unimos, y es un tema esperanzador para cada uno. Saber que pese a todo lo que estamos viviendo, la esperanza sigue reinando dentro de nosotros, que todavía pues tenemos algo que proveer a la comunidad. Me gustó tanto esta exposición tan refrescante, si se puede decir así, tan llena de esperanza, que lo lleva a uno a un reposo de tranquilidad en medio de tanta violencia. Muchas gracias. Gracias, Pamela. Antes de darle la palabra a Ligia, me gustaría leer algunos comentarios. Bueno, Lucio por ahí nos felicita. Gracias, Lucio. Espero que estés bien, que tengas salud. Y Clara hace un comentario muy acertado. Dice, nos garantiza la justicia y la paz en el ámbito animal y el humano, además del conocimiento del Señor. Esperanza en otro mundo es posible. Antonia, que si podemos escribir la cita de hoy, entre tarde. Bueno, gracias a Dios que vamos a estar grabando ya las clases y las estamos poniendo allí, pero con gusto, ahorita allí les decimos. Emi de Aparicio, el texto me aporta según la explicación de Tirsa, si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios, que serían las consecuencias del actuar del niño rey, podremos combatir todos humanos con nuestras diferencias y al mismo tiempo cuidarnos entre nosotros y toda la creación. Ahí Gis les pone la cita, Isaías 11:1-9. Así que ahora vamos con Ligia. Muy buenas noches, muchas gracias, profesora Tirsa. Un gusto estar recibiendo formación con usted y aprendiendo también de todos los compañeros o compañeras que se expresan en este espacio. A mí este texto me encanta, es un texto muy bonito, precioso, donde nos invita a que tomemos muy en hondo, muy en imitar esos atributos, esas características que describe el texto a ese retoño, a ese del tronco de Jesé. Y vemos cómo el Evangelio también nos lleva a actuar de esa manera, porque nos lleva siempre de la mano viendo el caminar de Jesús y su opción por los pobres. Esa opción de Jesús por los pobres es el mejor ejemplo que podemos tener con el Espíritu del Señor, rogando al Señor, ¿verdad?, que envíe su ruaj sobre nosotros y podamos realmente imitarlo y vivirlo desde estos conceptos. Muchas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, señora Ligia. Bueno, hay muchas felicitaciones para la profesora. Nora Isabel Mora, y luego Regina, y luego Juana Chávez. Buenas noches. Muchas gracias por este tema, de verdad muy interesante, y a mí en particular me llamó mucho, me aporta mucho, es descubrir que sin justicia no hay paz. Eso es algo que uno lo escucha mucho, ¿cierto? Como un lema, pero tiene mucho de fuerza y de verdad, porque la paz es esa capacidad de poder convivir con el otro en medio de la diversidad, poder encontrar esa unidad, poder ayudarnos, como han dicho las otras compañeras. Y precisamente esa paz no significa que no hayan desafíos o que no hayan inconvenientes, ¿no? No es la ausencia de problemas, es la capacidad que nos da el Espíritu Santo para poder discernir, para poder entender al otro, para poder también yo mirarme a mí misma y descubrir en qué cosas debo cambiar y poder ser como ese agente pacificador, porque somos llamados a hacerlo desde nuestra casa, desde nuestro ambiente de trabajo, desde donde estamos. Yo pienso que a mí me aporta mucho hoy y me inquieta como creyente, como mujer, como madre, abuela, como trabajadora,
¿qué estoy aportando yo para que haya unidad en mi entorno, en ese primer metro cuadrado donde yo me desempeño? ¿Qué aporto yo para que haya paz y unidad, no? Desde la diversidad, porque no tenemos que uniformarnos, siendo diferentes, pero respetándonos y reconociéndonos todos con esa misma capacidad del espíritu, de que Él nos habla a través del otro. Muchas gracias. Gracias, no sé si es Nora o pronuncia. Nora. Nora, padre, gracias. No, lo que pasa es que a veces, Nora, muy bien. Bueno, dice otra Nora, su comentario muy bonito de Nora, los dos comentarios, fíjense, de Nora Barbero. Chayito, por ahí está su teléfono. Dice, a mí me quedó resonando el retoño de Jesé, que será la justicia, se ceñirá su cintura y sus caderas con la fidelidad. Eso es para mí la imagen de Jesús que se puso al servicio de los suyos con la justicia y fidelidad de Dios y nos mostró que así debemos hacer nosotros, es decir, ponernos al servicio de los demás. Bueno, hay otros mensajes de Fanny. El día de hoy entiendo que nuestra vida debe ser en armonía entre seres humanos y todo ser vivo, pero sobre todo vivir con justicia, con amor a Dios, al prójimo, vivir una vida digna de acuerdo a Dios, Padre, Hijo y del Espíritu Santo, siguiendo la guía de los textos bíblicos que nos orientan. María Esther dice, el texto nos aporta mucha esperanza, es una tarea de cada uno, de cada una de nosotros, hacer posible ese sueño de otro mundo donde las relaciones sean más humanas, donde no haya descartados, donde no haya migración y un largo etcétera. Y haciendo eco de lo que la canción decía, toda vida vale, nos provoca un desafío, es que reine la justicia y que no falte la paz, tarea de todos y de todas. María del Carmen, creo que es una invitación a participar en esta nueva creación. Por aceptar esta invitación nos obliga a introducirnos en los temas por los cuales la tierra grita. Bueno, y tenemos también a Gis que dice, el texto me hace pensar también en la propuesta del Papa sobre la sinodalidad y el reconocer, validar y respetar la diversidad, donde la participación de todos y de todas es importante, buscando siempre el bien común. Fran Castillo dice, es un texto muy importante para tener probablemente en cuenta. Bueno, Regina y luego Juana Chávez. Buenas noches y muchas gracias. Yo lo que quisiera comentar es que esa diferenciación que el texto hace entre animales salvajes y animales domésticos, trayéndolo a nuestra vida cotidiana o a la historia de la humanidad, yo lo relaciono con la cantidad de, bueno, no solo épocas, porque todavía hoy en día, ¿verdad? De cómo discriminamos muchas veces a otros humanos llamándolos salvajes. O sea, solo nosotros, cada quien cree que lo suyo, lo que hace, su cultura, su forma de vida o de ser es la buena, y todo aquel que es diferente es un salvaje porque hace las cosas distintas, ¿verdad? Y entonces esa manera que el texto lleva a que entre animales salvajes y domésticos o entre los animales que se les considera peligrosos y un niño pequeño, indefenso, ¿verdad? Que puede encontrarse armonía. Yo lo veo que esa es la manera en que la humanidad nos tenemos que comenzar a ver ya, o sea, dejar de pensar que los demás son peligrosos o malos o salvajes o cualquier otra calificativo que siempre se ha usado para denigrar al diferente, ¿verdad? Porque muchas veces al calificar así a otras personas, nosotros somos los primeros que estamos generando violencia, y si el otro responde con violencia es porque ha sido una respuesta a una provocación que nosotros mismos hemos generado, ¿verdad? Entonces es como
una invitación a cambiar esa manera de ver a todo lo que es diferente y aceptar, no solo aceptar, sino amar a todo lo que existe, porque todo lo que existe es bueno, ¿verdad? O sea, encontrar siempre las cualidades y buscar la manera, siguiendo el modelo de Jesús, de lograr esas relaciones sin violencia, ¿verdad? A pesar de las diferencias que puedan surgir, siempre buscar eliminar la violencia. Gracias. Gracias, Regina. Muy acertado tus comentarios, tus aportes. Gracias. Es ahí donde el Espíritu habla. Juana Chávez. Sí, muy buenas noches. Agradeciéndoles por la oportunidad de poder compartir este tema tan interesante y edificante. Lo que a mí me aporta el texto, primeramente, el inmenso amor del Padre por cada uno de nosotros y la humanidad por medio de esta promesa según el profeta Isaías. También me aporta una novedad, nuevas relaciones según la voluntad de Dios, donde se conozca y se practique. Digo se conozca porque en aquel entonces la justicia y la paz, el derecho, se tenía de otra manera practicada y conocida. En cambio, Jesús, bueno, ahora nos ha traído la verdadera justicia, el derecho, la paz, la convivencia fraterna, la ayuda mutua, sin desligar una de las otras, ¿verdad? Como decía anteriormente una hermana, ¿verdad? Que no puede haber paz si no hay justicia. Y como desafío me deja en lo personal trabajar para un cambio en mi vida, porque a eso estamos llamados, ¿verdad? A que cada uno de nosotros tenemos que involucrarnos en esta novedad. Gracias. Gracias, hermana Juana. Y esta es parte del propósito de esta semana, de estar también pensando cómo podemos dejarlo lobo y que florezca el cordero. Cómo matar esas fuerzas de violencia y que nazca el amor, ¿verdad? Hay muchos textos que quiero compartirles aquí que están escribiendo. Gilda dice, el texto me invita a salir al encuentro de la presencia de Dios por medio de Jesús que se hace niño en este Adviento con la bendición de los dones del Espíritu Santo, desde la sencillez, respeto y bondad. Nélida, muy interesante para meditar y poner en práctica. El Espíritu nos alienta a convivir en paz. Le da las gracias a la profesora Tirsa, muy hermosa clase. Franz Castillo, texto muy importante para expresar a todos los hermanos falto de la palabra de Dios, a todos los hermanos que les falta probablemente la palabra de Dios. Iris, muchas gracias. El tema de restablecer las relaciones puede cambiar la humanidad, relación con Dios, con el prójimo y relación también hay que aumentarle con los animales, ¿verdad? Y bueno, ahí también te dan las gracias, profesora. No sé si quiera comentar algo, profesora, o escuchamos a más personas. Quería aprovechar para comentar algo y seguimos con otras personas. Me gusta mucho cuando hacen la relación con Jesús, porque realmente cuando nosotros leemos un texto como este, evidentemente, o sea, es como que así automáticamente pensamos en Jesús y su proyecto, ¿no? O sea, no en Jesús, a mí me gusta hablar Jesús y su proyecto, ¿no? El proyecto del reino que anuncia relaciones distintas y que eso me hace entender todavía más que Jesús conoció muy bien las escrituras, ¿no? Y las leyó, las estudió, las conoció bien y las interpretó para su tiempo.
¿no? Tanto que nos sirve hasta hoy sus interpretaciones, ¿no? Entonces, para que veamos la importancia que tiene de leer estos textos desde nuestras realidades también concretas. Por eso, las preguntas que hacíamos sobre el hoy, ¿no? Sobre lo que nos aporta y sobre lo que nos desafía el texto, porque así no lo dejamos muerto el texto, ¿no? Sino que hacemos lo que Jesús hizo, ¿no? Lo actualizó a su tiempo, ¿no? A su tiempo, y creó ese gran proyecto que hasta hoy perdura. Nosotros tenemos esa tarea de renovar cada día este proyecto de Jesús, eso nuevo. Entonces, este Adviento tiene que motivarnos a eso, a hacer realidad lo nuevo que necesita nuestro contexto, ¿no? Por eso, ante esas preguntas, que yo también las reflexioné para mí, después de estudiar el texto, ¿no? Me provocó pensar en la lógica de la contraposición dualista en la que se basan nuestras sociedades, ¿no? Con esos dualismos de bien y mal, ¿no? Bien y mal, pero sin discernimiento, como dice el texto, ¿no? En esas oposiciones. De un lado los justos y los malos, pero muchas veces lo malo, ¿verdad? Nos está llevando el puro Satán, ¿no? O sea, porque nos clasifican. Entonces, de un lado y del otro, lo legal y lo ilegal, la verdad y la falsedad, pero para detrimento de los más vulnerables, de los más desvalidos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que meterle con fuerza a un texto como este en la actualización del hoy. ¿Qué es lo que hoy necesita ser cambiado en sus relaciones, ¿no? Como bien ustedes mencionaron. Entonces, me parece porque esto que estamos viviendo hoy, esas injusticias en estas relaciones opuestas, ¿no? Perjudicando a unos cuantos sin que se discierna sobre eso, y muchas veces ni nosotros mismos, ¿no? Con la capacidad de discernir, trae consecuencias y ha traído consecuencias a la historia, ¿no? De la humanidad, digamos, de la historia que conocemos. La colonización, por ejemplo, ha sido una de esas consecuencias de la falta de justicia, de la falta de armonía, la transformación del otro en el yo, ¿no? O sea, el otro, si no hace lo que yo digo, no es, o lo destruyo. El pensamiento único frente frente a lo ecológico, pues, por ejemplo, el saber de tantos seres humanos como los pueblos originarios que tienen tantos saberes, pues se queda troncado por el pensamiento único occidental que destruye y destructor y no le importa, ¿no? Todas esas relaciones que causan muerte, el mismo dogmatismo religioso, ¿no? Versus el ecumenismo que tenemos. Tenemos que ver cómo armonizar las relaciones, ¿no? La autorreferencialidad mismo, ¿no? Que tanto a veces padecemos dentro de nuestras propias teologías, en nuestra propia iglesia. Yo creo que tiene que nacer algo nuevo frente a esas realidades. El control de los cuerpos y de las emociones, ¿no? Son cuestiones muy concretas que hoy día tenemos que creer. Y a eso le sumamos todo el antropocentrismo, ¿no? Verso esta idea del cuidado ecológico, ¿no? De pensarnos como trama, como parte de una gran trama que es la ecología de la cual somos parte, ¿no? Entonces, yo creo que
es una demanda que este texto me provoca de la diversidad como ruptura epistémica occidental y que yo la afirmo así, de pensar el mundo desde la diversidad, ¿no? Y recogiendo un poco lo que ustedes decían, y no a pesar de la diversidad, ¿no? Es distinto. Pensarlo desde la diversidad, lo decía muy bien Regina, ¿no? Pensarlo desde la diversidad, porque esa es la realidad que somos como seres, ¿no? Y aquí digo como seres, ¿no? Para incluir a todos los seres, ¿no? A todos los seres. Pensar desde conceptos dicotómicos en vez de ordenar el mundo en dicotomía. Yo creo que es una tarea fuerte que me provoca a mí este texto también cuando veo esa armonía entre las oposiciones. Entonces me obliga a pensar en esas oposiciones actuales, del mundo actual, ¿no? Que nos destruyen, ¿no? Que destruyen nuestro mundo, que destruyen nuestras relaciones, nuestros seres y los otros seres, ¿no? Como los destruimos. Entonces, yo creo que en este Adviento, que este texto nos sirve así como para iluminar todas esas oposiciones concretas que hay en este mundo, y ver desde donde estamos, como decía la señora abogada, no recuerdo cuál era, desde su acción como abogada, desde nuestra acción como maestras, como catequistas, como sacerdotes, desde ahí pensar en las oposiciones que hay y que destruyen la vida, que están destruyendo el planeta en su totalidad. A mí me parece que es un texto que nos impulsa, que nos llama a pensar realmente en que algo nuevo tiene que retoñar, ¿no? Tiene que surgir. Antes de darle la palabra a Yola, quiero leerle dos comentarios más. Hay algunos que están por allí. Alicia dice que me he quedado reflexionando este texto. Felicito a la profesora y está creando releerlo con nueva mirada. Me aporta lo importante de seguir luchando por la justicia que Dios quiere para todos y todas en armonía con la naturaleza y los animales. Muchas gracias por mantener viva la esperanza que otro mundo es posible. También Fanny nos da las gracias y dice que estos cursos con la finalidad de hacernos ver la realidad y el cambio para una mejor vida hoy con la venida de Jesús y la importancia de conocer todo esto. Yola. Sí, no sé si me voy a salir un poco del contexto, pero a mí desde que mencionó lo del tronco de Jesé y lo del retoño, ya no me pude sacar eso de la cabeza y me quedé pensando en todos estos gobiernos monárquicos donde siempre el descendiente directo, ¿verdad?, del rey es el que va a seguir reinando y es una constante poderío en manos de unos cuantos y siempre a lo mejor las relaciones solo se dan en ese nivel y entonces nunca se ve el otro nivel donde está la comunidad. En cambio, y creo que al leer estos textos así nada más como tan superficialmente es cuando provocamos que todo esto se siga dando una continuidad, pero cuando lo leemos ahorita con la profesora Tirsa y de verdad reflexionamos y pensamos, pon atención a lo que estás leyendo, no es el descendiente directo, es el retoño, es aquella ramita pequeña que está ahí saliendo, la que puede decirte dónde está la necesidad, dónde tienes que trabajar en las relaciones, dónde se tiene que quebrar ese constante dominio que atesora una sola familia, que atesora un solo gobierno. En la política, los gobernantes siempre, los hijos, los parientes son los que siguen dominando, etcétera. Pero las relaciones solo se dan ahí entre ellos y nunca
entre la comunidad, entre estas pequeñas comunidades que son las que son importantes y que están en necesidad. Y creo que de la misma manera lo vemos con toda nuestra ecología, ¿verdad? Damos alabanza y admiramos lo grande, lo bello, lo robusto, y no volteamos a ver aquella semilla, aquello pequeñito que va a crecer y que nos va a dar a lo mejor otra mirada, otra experiencia de vida, etcétera. Creo que el no saber a veces mirar de esta manera los textos es lo que ha hecho o continuado estas relaciones solo a un nivel, y no ha podido hacer que las relaciones sean más hacia, de manera transversal. Entonces, para mí como que eso fue como un flashazo, el que haya dicho, no son los descendientes directos, es el retoño. Pongamos atención, todos esos retoñitos, todas esas personas que estamos acá en la comunidad, somos quienes tenemos que tener esa importancia y hacer esas nuevas relaciones, y esas nuevas relaciones son posibles si nosotros mismos no le damos ese poder a admirar solo lo grande, lo bello, y seguirlo haciendo más grande y más poderoso. Yola, gracias. Escuchándote, haciendo también mi aporte, mi comentario, ustedes saben que de vez en cuando escribo. Acabo de sacar un libro en español, en inglés, que ahorita ya estamos en contrato para ver para sacarlo en español. Y estos dos filósofos por los cuales yo trato de leer a Marcos, especialmente Jesús en su relación con los animales, Jesús en relación con los árboles, y estos dos filósofos tienen un título que se llama Odio al árbol. Y odio al árbol porque en su propuesta de ellos hacen esta imagen. Es muy complejo, pero bueno, dice que el árbol es jerárquico. El árbol, la estructura del árbol es jerárquica, desde la copa, el tronco. Dice, entonces, en cambio, él propone el rizoma. La rizoma son todas las raíces y todas las interconexiones que existen abajo. Entonces, y esto iría con tu pensamiento, se me vino a la mente. Es cierto, el árbol es jerárquico, pero si tú abres el árbol, lo sacas, todas las raíces están conectadas con otras raíces, con otros, él le llama entre reinos, están todo el mundo conectado. Y yo creo que esto iría muy en la propuesta del retoñito pequeñito que está conectado, que está unido al árbol de alguna manera, pero no es el árbol. Entonces, bueno, ya hablando en términos de Jesús, que está conectado con los desconectados, con los marginados, los leprosos, como que sí es posible soñar con nuevas relaciones, no jerárquicas, porque estas relaciones han hecho mucho mal, no antropocéntricas, porque el hecho de que uno piense que es el que interpreta, me gustó mucho el pensamiento de una hermanita que estaba hablando de la idea de que piensa que el de lo salvaje, el que interpreta, el que cataloga, en que hace la demarcación de decir yo soy mejor, los otros son peor. Yo creo que sí es tiempo de soñar con otras nuevas relaciones donde las fuerzas que antes estaban en conflicto ahora entran en una nueva armonización, y toda por la gracia de Dios, de la naturaleza, de lo que tú quieras creer, ¿verdad? Yo creo que sí es interesante verlo de esa manera. Así que eso te va a gustar mucho mi libro, Yola, cuando lo leas. Vas a ver que ya no vas a odiar el árbol. Cuando lo voltees te vas a dar cuenta de que hay una serie de relaciones arriba, de rizomas que nos conectan con todo. Bueno, voy a sentar bajo el árbol a ver las raíces. A ver, ok, bueno, hay muchos comentarios. Tenemos a Estela que dice: la creación entera está anhelando ese reino. Aleluya, el Espíritu del Señor llenando toda la tierra, hará un reino de paz y de justicia. Gracias, doctora Tirsa, dice. Miriam, excelente ver este texto, tantas veces leído en las homilías sin tener claridad de cómo aplicarlo a nuestro hoy. Esto es lo sorprendente de la Biblia, ¿verdad? Que a veces los textos que más uno escucha y dice, ay, ya que me va a decir, resulta que nos dan por allí nuestra visión, nuestro momentito de gloria. Y luego Gis dice que la Ruach es
sus múltiples manifestaciones provoca la transformación de las relaciones humanas basadas en engaño y mentira, que produce pobreza y exclusión, con las cuales se legitiman acciones injustas contra los pobres y la madre tierra. Ah, bueno, dice que le hice pensar en la película de Avatar. Por allí viene toda esta idea de que estamos todos conectados, pero bueno. ¿Alguien más quiere compartir algo, algún pensamiento? Si no, vamos a ir, yo creo, cerrando. Fíjense, no sé si es... Ustedes no deberían de escuchar esto porque ustedes están aquí, pero a mí me da pena que tan pronto termina el profesor o la profesora, la gente como que los números desaparecen. ¿Y saben por qué me da pena? Porque piensan que lo que tú digas, lo que diga tu hermano o tu hermana, no tiene valor. Nosotros somos los mismos que estamos deslegitimando nuestra palabra. No hay necesidad que el sacerdote te diga, tú no hables, tú cállate, o la cultura te diga, mujer, calladita te ves más bonita. Si no somos capaces de a ver, ¿qué voy a aprender? Yo quisiera saber todos los que se van, bueno, a lo mejor alguien se va por motivos de que se tiene que ir, pero siempre me digo, uy, si yo supiera quiénes son los que se van, ya no los dejaría entrar. Porque esa no es nuestra visión es de que toda la gente se escuche, que toda la gente aprenda, que toda la gente valore lo que el otro hermano, lo que la otra hermana dice, con humildad, con respeto. Y esto es como que, les dije, ustedes no deberían de escuchar esto porque ustedes están aquí. Pero bueno, si saben quién se fue así, porque ustedes saben que hay personas que son colectoras de conocimiento, absorben, pero no comparten. Y eso no es bueno tampoco. Eso es otra vez de manipular el poder. Tirsa, no sé si... Sí. Buenas noches, padre Manuel. Solo para agregar al comentario que estaba haciendo, ¿verdad? Que la verdad que sí, que hay gente que se retira, ¿verdad? De este conversatorio, ¿verdad? Y la opinión de los compañeros o de los participantes es muy, muy fundamental. Bueno, ahorita yo no he estado no estoy muy bien de salud, ¿verdad? Y por eso no había comentado, ¿verdad? Sobre la disertación de la profesora Tirsa, pero yo la felicito y me encanta, ¿verdad? Ahorita, por ejemplo, yo estaba acostada aquí en el cuarto y lo estaba escuchando, ¿verdad? Pero sí estaba acostada, entonces me levanté. Dije yo, el padre va a creer que yo soy de las que me retire. No, mamita, no, yo estoy diciendo de gente que se va, y hay otra gente, también yo le valoro y le quiero, hay mucha gente que nos acompaña y que se termina hasta que el último dice adiós y nunca dice una palabrita y se respeta. ¿Me entiendes? Yo quería aportar sobre eso, ¿verdad? Que la verdad que los temas que se han tocado para el Adviento son los más idóneos, pues, ¿verdad? Los que se han seleccionado, por ejemplo, el de ahorita de esta noche, muy bonito, ¿verdad? Toda la participación de todas las personas, yo me lleno bastante con eso de la participación de los demás, ¿verdad? Porque así pues uno acrecienta sus conocimientos, le entiende más a los temas, ¿verdad? Ya tiene más capacidad para discernir, ¿verdad? Porque son lecturas que tal vez no son tan comprensibles, ¿verdad? Pero ya con esa participación uno queda más claro, ¿verdad? De lo que yo lo que pienso es que en aquel tiempo como ese profeta escribió todo lo que se refiere a Jesús, ¿verdad? En el tiempo de él. Y en nuestro tiempo, pues, ¿verdad? Las relaciones que deben existir y la injusticia, la justicia y todos los opuestos que existan, ¿verdad? En la sociedad. Claro que sí. Profesora, tenemos tarea para el día de mañana. ¿Hay algún texto que nos deje de tarea para preparar? El micrófono. Dice que sí, que nos quiere mucho. Ya. Yo quería pedirles para leer un texto muy conocido también, Lucas, vamos a pasar ya a Lucas
del Nuevo Testamento. Vamos a leer a Lucas 1, del 39 al 56. Ahí vamos a trabajar con dos personajes muy famosos que creo que también tendrán algo para decirnos. Así que leerlo, tal vez bajo una preguntita, ¿dónde vemos el actuar de Dios en clave de diversidad en ese texto, ¿no? Leerlo con esa preguntita de fondo o sencillamente leerlo. Y aquí armamos lo que nos vaya provocando el texto. Agradecerles solo Manuel y a cada uno por lo que usted dijo de eso de escucharnos. Mire que es una cuestión tan importante en esta propuesta de la iglesia sinodal. Si no nos escuchamos, no podemos actuar ¿verdad? De formas distintas. Nuestras acciones no van a ser distintas, no van a ser rizomáticas, como usted decía. No vamos a aportar a ese retoñito, ¿no? Como recordaba la Roland. Entonces, yo creo que es una responsabilidad de cada uno y de cada una, y agradezco mucho a la gente que se queda a escuchar, no a la profesora, a escucharnos. Porque yo creo que ese es el ejercicio cristiano, ¿no? Y de gente que queremos realmente que nazca algo nuevo. Bueno, aquí parece que salió como si fuera la maestra Canuta de estarles diciendo, ¿verdad? Pero ese era un pensamiento que yo tenía de verdad de otros cursos, nunca lo había comentado. Dije, pero ¿por qué la gente no aprendemos a valorarnos, a escucharnos? No aprendemos a ver qué la otra persona tiene que decir con respeto, con cariño, con amor, exponer tu verdad. Y bueno, esta es una manera también de ir aprendiendo juntos y juntas. Yo la verdad que cuando a veces escucho a la gente y digo, yo no había visto ese texto así, yo no había visto esa mirada así. Por ejemplo, un caso así bien concretito de hace tiempo que una señora me dijo, oiga, ¿por qué en la Biblia Sara trata tan mal a Agar? Yo nunca en mi vida me había puesto a pensar de la situación de Agar. Le dije, pero, dice, sí, vea cómo la trata y la maltrata. Dices que yo trabajo en una casa de servidora y me identifico con Agar. Dije, uno empieza a ver y aprender sabiduría de otra gente, pone los énfasis en ciertas cosas, pero es aquí donde necesitamos todas nuestras voces, todas nuestras notas musicales para crear una bonita melodía. Pero si alguien solamente está juntando información, pues bueno, lamentablemente. Tal vez le voy a sugerir, Manuel, que esto que está diciendo que me parece importantísimo, es el de aprender juntos, escuchando, decirlo al inicio, antes de que iniciemos mañana. Al iniciar, que está todo el mundo, antes de que se vayan, que escuchen la importancia de no venir solo a escucharme y a irse, ¿verdad? Porque aquí lo más bonito es lo que se provoca después, ese diálogo que, ¿verdad? Que surge. Yo creo que es lo más valioso. Y lo digo esto, hermana, no con el hecho de decir, no, lo que usted nos ha compartido nos abre, nos da la fuerza, nos abre la posibilidad de proveer el diálogo, y esto es importante lo que usted nos dice, pero también es importante lo que nosotros podemos decir, y esto no quiero quitarle méritos a usted. Usted tiene toda esta sabiduría, toda esta experiencia y nos da la posibilidad, y yo creo que esto como sería esto debería de ser el papel también como de Jesús, ¿verdad? Que posibilita diálogos, que posibilita, que no domina la conversación, sino que está abierto a, bueno, todo por sacar mi frustración. Hermano Álvaro, querido, ¿cómo estás, hermanito? No, muy bien. He estado muy silencioso y no te rías mucho, Manuel, por favor. Yo sé, yo te conozco. ¿Saben qué me ha sorprendido mucho? Y con gran gozo es que quienes han hablado están siendo las mujeres, ¿no?
están hablando de los 2 días, incluso he mirado el récord de los que estamos participando y el 90% son mujeres, ¿no? Y estamos acostumbrados en nuestras iglesias, bajo la denominación que la tengamos, que siempre quien habla es el macho con su voz, ¿no? Y son ellas las que nos están permitiendo que la palabra nos atraviese, ¿no? Simplemente quería hacer esa pequeña acotación. Muchísimas gracias a Tirsa y muchísimas gracias a Ibicla, porque yo sé que hace esa apuesta, ¿no? Desde otras voces, desde otros sentires, desde otros saberes, ¿no? Otras rumiadas de la palabra. Muchísimas gracias para todos y para todas y para todes, ¿no? Gracias, hermano Álvaro. Yo a lo mejor me estoy riendo con Álvaro porque con él tenemos mucha confianza hasta para decirnos cosas a veces que a la gente dice, ay, no, ¿cómo se dicen? Bueno, Emilia París. Sí, hermano. Me escuchan bien, ¿no? Sí. Santi. Sí. No, solo comentar brevemente, primero felicitar a la ponente, a Tirsa. Bueno, ya ayer no pude estar porque me chocaba con las actividades y en lo que pueda esta semana estaré, ¿no? Yo creo que enriquece mucho el texto y actualizarlo a lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Y como sugerencia, ya que has comentado que hay gente que se desaparece una vez que acaba la ponencia y es momento de compartir, porque igual hay gente más tímida o le cuesta así hablar delante de los demás, como sugerencia, igual en alguna de las clases de esta semana, que se pueda trabajar unos 15 o 20 minutos en grupos pequeños y luego socializar. Esa es una sugerencia. Gracias. Muchas gracias, Santi. Gracias. Saludos a la comunidad, a los hermanos claretianos de Bolivia. No, de verdad, créanme que entiendo que a lo mejor hay personas que se tienen que salir, pero yo estoy hablando para las personas que solamente vienen a veces a escuchar al ponente o a la ponente. Emi. Sí, padre, buenas noches, muchas gracias. Yo solo para contarle que usted ayer nos pidió que transmitiéramos el enlace a otras personas y de hecho yo lo compartí y hay unos invitados, tanto que Juanita es una de ellas y ella pues ya dio sus aportes. Entonces, para decirle a usted, porque yo también he estado de ese lado donde las personas, uno siente como que no aprecian el esfuerzo que se hace, pero la verdad es que había un sacerdote acá en Guatemala que nos decía, más vale poquitos, pero creo que sean buenos, con calidad y que puedan trasladar lo que nosotros estamos dando. Así que siéntase también usted contento, padre, porque todo el esfuerzo que usted hace y su equipo y el estar invitando a personas a través de Gis y a Tirsa, que yo ya he tenido la oportunidad de compartir con ella también. Así que muchísimas gracias, padre. En realidad, el esfuerzo que ustedes hacen está siendo aprovechado y está siendo trasladado a otras personas. Así que muchísimas gracias y de veras, como decía usted, el aporte de los hermanos es excelente. Por ejemplo, el texto cuando Yolanda Cortés, ella lo explicaba, decía yo, en realidad, de la forma, la visión que ella tenía de ese texto, no lo había visto así. Así que todos nos enriquecemos. Y muchísimas gracias, padre, y a todo su equipo. Bueno, todo el equipo, dice Lola, que no soy sola. No, de verdad, detrás de mí hay mucha gente, hay muchas personas que colaboran, que trabajan, que tienen grupos, que hacen posible que tengamos estos encuentros. Y les estoy agradecido. Bueno, les vuelvo gracias por haber invitado a otra persona. Y si ustedes gustan invitar, compartan el enlace, compartan esta información. Bueno, acuérdense lo que les dije al principio, que la persona que quiere la certificación del diplomado tiene que estar los 5 días
y también dar una donación simbólica de $20, que lo puede ser por PayPal. En México lo pueden pasar por cuenta. Las personas que estén pensando hacer esto, por favor, déjeselo saber a Félix. Y nuevamente le damos las gracias a todas las personas que participan, a la profesora Tirsa. Y el día de mañana, entonces, vamos a estar con el texto de Lucas. Descansen, cuídense mucho, hagan mucha oración para que México se salve y entre a los quinto partido, que nunca pasa, pero bueno, hay que tener humor en todo, ¿verdad, hermanos y hermanas? Cuídense mucho, que Dios les bendiga.